En un mundo donde la riqueza parece comprarlo todo, ¿qué sucede cuando la salud de un hijo no tiene precio? Acompaña a una humilde empleada en un viaje que desentraña una red de mentiras y codicia, demostrando que la verdad es el único antídoto contra el mal más oscuro. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Héctor Coronado, hijo de un poderoso multimillonario, vivía una vida de lujo hasta que, sin previo aviso, perdió la capacidad de caminar. Decenas de médicos no lograron explicar su repentina parálisis. Su padre, desesperado, confió en una compañía farmacéutica privada con un tratamiento experimental. Nada funcionó hasta que una nueva empleada, Nora, notó algo que los demás habían pasado por alto. Su presencia silenciosa descubrió una verdad oculta enterrada en silencio, mentiras y avaricia corporativa. Lo que encontró no solo cambiaría el destino de Héctor, sino que expondría un secreto más oscuro de lo que nadie imaginaba. Gabriel Coronado fue una vez un hombre poderoso conocido por su éxito y riqueza. Vivía en una enorme mansión cerca de Chicago con su esposa Elisa. Todo en su vida parecía perfecto, pero eso cambió para siempre la noche en que Elisa dio a luz a su primer y único hijo, Héctor. Las complicaciones durante el parto llevaron a su muerte y Gabriel se quedó solo para criar a su hijo recién nacido. Después de esa noche, se convirtió en una persona diferente. Dejó de asistir a reuniones, evitó eventos sociales y pasó la mayor parte de su tiempo encerrado en su casa. La mansión, alguna vez llena de vida, se volvió silenciosa y vacía. El mundo de Gabriel ahora giraba solo en torno a Héctor. Amaba profundamente a su hijo, pero la culpa por la muerte de Elisa nunca lo abandonó. Se culpaba a sí mismo por no haber podido salvarla. Esta culpa lo volvió frío y distante de todos los demás. Aunque le proporcionó a Héctor la mejor vida que el dinero podía comprar, Gabriel nunca pudo escapar de la sensación de que algo importante se había roto para siempre. A medida que Héctor crecía, vivió rodeado de todo lo que un niño podría desear. Juguetes caros, tutores privados y viajes a cualquier lugar que deseara. Gabriel se aseguró de que su hijo tuviera todas las comodidades, pensando que de alguna manera compensaría lo que ambos habían perdido. Pero cuando Héctor cumplió 6 años, algo extraño comenzó a suceder. Una mañana, le dijo a su padre que sentía las piernas raras. Al principio, Gabriel pensó que era solo algo sin importancia, tal vez un calambre o un moretón por jugar, pero el entumecimiento no desapareció. En pocos días, Héctor tuvo problemas para caminar. Tropezaba a menudo y decía que sentía las piernas pesadas. Gabriel llamó a su médico privado, quien realizó pruebas y sugirió especialistas. Vinieron más médicos, pero ninguno pudo averiguar qué estaba mal. La condición de Héctor siguió empeorando y en cuestión de semanas no pudo caminar en absoluto. Estaba atrapado en una silla de ruedas y nadie podía explicar por qué. Gabriel estaba aterrorizado. Ver a su hijo sufrir sin respuestas le trajo de vuelta el dolor de perder a Elisa. Se sintió impotente de nuevo, desesperado por una solución. Gabriel recurrió a todas las fuentes posibles de ayuda. Pasó días leyendo informes médicos, llamando a expertos de todo el mundo y trayendo a médicos que afirmaban saber sobre enfermedades raras. Aún así, nada cambió. Entonces, uno de sus contactos le habló de una compañía farmacéutica llamada VitaCorp. Estaban trabajando en un nuevo tratamiento, uno que aún no había sido aprobado, pero que mostraba promesas. Afirmaban que podría ayudar a niños con daño nervioso inexplicado. Sin ninguna otra esperanza a la vista, Gabriel contactó a VitaCorp.
La compañía respondió rápidamente, ofreciendo comenzar el tratamiento de inmediato. Le advirtieron que era experimental y que conllevaba riesgos, pero Gabriel no dudó. Firmó los papeles y les permitió comenzar el proceso con Héctor. Creía que esta era la única oportunidad que le quedaba para ayudar a su hijo. El tratamiento comenzó de inmediato. Gabriel estaba lleno de esperanza de nuevo. Observaba a Héctor de cerca todos los días, esperando cualquier señal de que las cosas pudieran mejorar. Pero esa esperanza no duró mucho. A medida que pasaban los meses, las cosas empeoraron. En lugar de mejorar, la condición de Héctor continuó deteriorándose. Se debilitó y comenzó a perder movimiento en sus brazos. Estaba cansado todo el tiempo y apenas hablaba. Gabriel contactó a Vitacorp repetidamente, exigiendo actualizaciones, pero las respuestas siempre eran vagas. Le decían que fuera paciente, que el tratamiento llevaba tiempo y que los efectos secundarios eran normales. Pero Gabriel podía ver la verdad con sus propios ojos. Su hijo se estaba desvaneciendo. La culpa y la impotencia regresaron, más fuertes que nunca. La mansión, ya silenciosa, comenzó a sentirse más fría y sin vida. Gabriel dejó de hablar con su personal. Algunos de ellos renunciaron mientras que otros fueron despedidos. Los pasillos, una vez concurridos, ahora estaban en silencio. Incluso el olor a comida fresca y el sonido de la limpieza habían desaparecido. Gabriel apenas se apartaba del lado de Héctor, viéndolo debilitarse cada día. Empezó a cuestionarlo todo, sus elecciones, su confianza en Vitacorp, y si estaba maldito a perder a las personas que amaba. La casa que una vez fue un símbolo de riqueza y estabilidad, ahora se sentía más como una tumba. Gabriel rara vez salía de la habitación de Héctor. Dejó de trabajar por completo y no respondía a las llamadas de negocios ni a los correos electrónicos. Su fortuna permanecía intacta, pero nada de eso importaba ya. Toda su atención estaba en Héctor. Apenas dormía, temeroso de que algo pudiera pasar mientras no estaba mirando. A veces simplemente se sentaba junto a la cama de Héctor durante horas, culpándose en silencio por tomar las decisiones equivocadas. Pensaba constantemente en Elisa, en cómo le había fallado a ella y ahora también le estaba fallando a su hijo. Las paredes de la mansión, una vez llenas de retratos familiares y calidez, ahora parecían cerrarse sobre él. Los médicos no tenían nuevas ideas. Vitacorp todavía insistía en que estaban haciendo todo lo posible, pero Gabriel ya no les creía. Sentía que había cambiado la vida de su hijo por una falsa esperanza. Era el mismo sentimiento que tuvo la noche en que Elisa murió, impotente, confundido y lleno de arrepentimiento. Para entonces, casi no quedaba nadie en la mansión. El jardinero, los cocineros y las empleadas se habían ido todos. Solo quedaba una enfermera, e incluso ella parecía estar lista para irse. La casa se sentía como si se estuviera desmoronando lentamente, al igual que la familia dentro de ella. Gabriel pasaba sus días en silencio. Ya no comía regularmente y a veces se olvidaba de cambiarse de ropa. Ya no parecía un hombre de negocios, solo un hombre cansado y roto, tratando de mantener vivo a su hijo. Héctor apenas hablaba. No podía moverse mucho y necesitaba ayuda con todo. Gabriel intentaba leerle, intentaba sonreír, pero todo se sentía forzado. El vínculo entre padre e hijo todavía estaba allí, pero estaba lleno de dolor y tristeza. Cada día se sentía más pesado que el anterior. Gabriel no sabía cuánto más podría soportar. Se decía a sí mismo que tenía que mantenerse fuerte por Héctor, pero por dentro sentía que ya estaba perdiendo todo de nuevo, al igual que cuando perdió a Elisa. Nora Jiménez llegó a la mansión Coronado temprano en la mañana. Un sedán oscuro la dejó en la puerta y caminó por el largo camino de entrada con una sola maleta en la mano. Gabriel
se había cansado de contratar cuidadores que no duraban más de unas pocas semanas, personas que solo seguían instrucciones sin conectar nunca con su hijo. Nora era diferente, venía con fuertes recomendaciones, but lo que llamó la atención de Gabriel durante la entrevista fue su voz tranquila y su mirada firme. No habló mucho sobre su pasado, solo dijo que había trabajado en hogares antes y que estaba acostumbrada a entornos difíciles. Lo que no mencionó fue que una vez había perdido a un hijo, su única hija, durante el parto. Ese dolor nunca la abandonó. En su primer día, la mansión se sentía fría y silenciosa. El personal se había ido y el aire se sentía pesado. Vio a Gabriel una vez brevemente. Le dio un pequeño asentimiento y regresó a su oficina. Estaba claro que esta casa llevaba tristeza dentro de sus paredes. Mientras comenzaba a explorar la casa, Nora notó lo vacía que estaba. Había polvo en las esquinas, muebles descoloridos y habitaciones que no se habían usado en mucho tiempo. Encontró la cocina, la limpió y comenzó a preparar algo ligero para ella. Nadie le pidió que cocinara, pero el silencio era incómodo. Más tarde, se dirigió con cuidado hacia la habitación de Héctor. No llamó, solo escuchó en silencio en la puerta. No se oía ningún sonido desde adentro. Gabriel no le había dado ningún detalle sobre la condición de Héctor, solo que estaba paralizado y requería ayuda cuando fuera necesario. Finalmente, entró en su pequeña habitación asignada y comenzó a desempacar. Las horas pasaron lentamente. A última hora de la tarde, se cruzó con Gabriel en el pasillo. Apenas la miró y siguió caminando sin decir nada. Nora no se sorprendió. Había visto ese tipo de comportamiento antes, personas que entierran sus emociones para evitar el dolor. Sintió que tanto el padre como el hijo estaban conteniendo más de lo que podían manejar. A la hora de la cena, Nora intentó preguntar si Héctor comería. Gabriel simplemente dijo que no come con los demás y se fue. De todos modos, dejó una bandeja en la puerta de Héctor sin saber si la tomaría. La casa permaneció en silencio, el tipo de silencio que no se sentía pacífico, sino vacío. Esa noche fue a su habitación, pero no pudo dormir. Alrededor de las 10:00, caminó por el pasillo de nuevo. Fue entonces cuando escuchó algo. Era un sonido débil que venía de detrás de la puerta de Héctor. Se detuvo y escuchó. Ahí estaba, un sollozo suave y quebrado. Nora se quedó helada por un segundo. Luego se inclinó y escuchó su voz. Era débil, casi como si estuviera susurrando para sí mismo. ¿Por qué mis piernas ya no funcionan?, preguntaba en voz baja una y otra vez. Su corazón se hundió. No abrió la puerta. No quería asustarlo ni empeorar las cosas. Pero en ese momento, algo dentro de ella cambió. Sabía que este niño llevaba un dolor más profundo que la mayoría de los adultos. A la mañana siguiente, Nora comenzó su trabajo temprano. Limpió las habitaciones cercanas a la de Héctor y ordenó los pasillos. Nadie le había pedido que lo hiciera, pero se sentía correcto. También revisó la bandeja que había dejado fuera de la puerta de Héctor. La comida estaba casi intacta. Aún así, la llevó de vuelta a la cocina y preparó algo nuevo, esta vez un poco más simple. Nora intentó encontrar pequeñas formas de llegar a Héctor, incluso sin hablarle directamente. Dejó agua fresca en su habitación y colocó un pequeño animal de peluche en su estante. Más tarde, intentó preguntarle a Gabriel sobre la rutina de Héctor. Gabriel dio respuestas cortas. No sale afuera, dijo. No le gustan las visitas. Cada frase suya sonaba final, como si no quisiera hablar más. Nora no insistió. Entendió que este era un hombre ahogándose en su propia culpa. Pero incluso si Gabriel no quería ayuda, ella sabía que Héctor sí, aunque no pudiera decirlo en voz alta todavía. En los días siguientes, Nora siguió trabajando en silencio. No intentó forzar conversaciones. En cambio, creó patrones de consuelo.
Se aseguró de que la habitación de Héctor estuviera cálida y limpia. Aprendió a qué hora le gustaba despertarse, cuándo. Prefería descansar y cómo reaccionaba a diferentes alimentos. Aunque Héctor todavía no le hablaba, ella podía notar que él se daba cuenta de su presencia. Una vez pasó por su puerta abierta y lo vio observándola desde su cama. No dijo nada, pero tampoco apartó la mirada. Eso fue suficiente para ella. También notó cómo Gabriel permanecía encerrado en su oficina, apenas saliendo. A veces lo oía caminar de un lado a otro o discutir por teléfono. Toda la casa se sentía estancada, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero Nora creía que podía ser diferente. No estaba aquí solo para limpiar o servir comida. Había venido a ayudar de verdad, no por deber, sino porque sabía lo que se sentía la pérdida, y lo veía tanto en el padre como en el hijo. Entonces, una noche, sucedió de nuevo. Nora acababa de terminar de doblar algo de ropa cuando escuchó suaves sollozos desde la habitación de Héctor. Esta vez no se quedó simplemente allí. Llamó suavemente a la puerta y dijo: «Soy Nora. Estoy justo afuera si necesitas algo». Hubo silencio. Luego un susurro. «¿Por qué mis piernas no me obedecen?». La tristeza en su voz era clara. Nora no respondió de inmediato. Se quedó junto a la puerta, haciéndole saber que no estaba solo. «No sé por qué», dijo suavemente. «Pero estoy aquí, Héctor, me quedaré contigo». Lo decía en serio. En ese momento, una decisión se formó en su mente. No iba a tratar esto como un trabajo más. Esta era ahora su misión: ayudar a Héctor a sanar de la manera que pudiera. No podía traer de vuelta a su propia hija y no podía borrar el dolor de este niño, pero podía estar a su lado. A partir de ese momento, no se rendiría con él. Durante las siguientes semanas, Nora se familiarizó más con la rutina diaria dentro de la mansión Coronado. La mayoría de los días eran tranquilos, con muy pocos cambios. Gabriel permaneció distante, principalmente dentro de su oficina, hablando raramente y evitando el contacto visual. Héctor continuó en su habitación, apenas hablando, apenas moviéndose, pero Nora fue paciente. Aprendió a cuidarlo con delicadeza, ayudándolo a vestirse, cepillándole el pelo y asegurándose de que comiera al menos un poco. Una cosa que llamó su atención fue una inyección diaria que Héctor recibía. Cada mañana, exactamente a las 9:00 a.m., un mensajero de Vitacorp llegaba a la casa. Le entregaba una pequeña nevera portátil a Gabriel, quien la llevaba directamente a la habitación de Héctor. A nadie más se le permitía manejarla. Nora preguntó una vez qué era, y Gabriel simplemente dijo: «Es parte de su tratamiento». No volvió a preguntar, pero nunca dejó de notarlo. El hombre que la entregaba siempre usaba guantes negros, no conversaba y nunca entraba en la casa. Parecía extraño, pero nadie lo cuestionaba. Una mañana, Nora estaba ayudando a Héctor a ponerse los zapatos. Era algo que hacía todos los días, pero esta vez algo inesperado sucedió. Mientras alcanzaba uno de los zapatos, la mano de Héctor golpeó accidentalmente una pequeña botella de vidrio que había estado en su mesita de noche. La botella cayó al suelo y se hizo añicos. El líquido del interior se derramó rápidamente y comenzó a extenderse por el suelo de madera. Un olor metálico y agudo llenó el aire casi al instante. Nora apartó un poco a Héctor para mantenerlo alejado del vidrio roto. Luego se agachó con un pañuelo de papel para intentar limpiarlo. Pero en el momento en que tocó el líquido, sus dedos comenzaron a picar. Se encogió y soltó el pañuelo. Su piel se sentía como si se estuviera quemando ligeramente. Nora miró a Héctor, sorprendida y confundida. Él se había puesto pálido y comenzó a llorar en silencio. Entre lágrimas, dijo: «Esa es la medicina que el doctor me hace tomar, pero no me ayuda. Me hace sentir peor cada vez». Ella miró más de cerca lo que quedaba de la botella.
No había una etiqueta real, solo una pequeña pegatina blanca con el código Z49B impreso, sin instrucciones, sin nombre de la compañía, nada más. Su mente comenzó a acelerarse. ¿Por qué no había nombre en algo que se inyectaba a un niño? Le preguntó a Héctor suavemente, ¿sabes para qué es esto? Él negó con la cabeza y dijo, nunca me lo dicen, solo dicen que tengo que tomarlo. Nora lo ayudó a subir a la cama y fue al pasillo a buscar algo para limpiar el desorden. Pero cuando regresó, la botella rota había desaparecido. No había oído a nadie entrar en la habitación, y Héctor dijo que no se había movido. La única otra explicación era que alguien la había tomado silenciosamente cuando ella salió. Nora revisó el pasillo, pero estaba vacío. Sintió una tensión fría en el pecho. Alguien había estado observando y había actuado rápido. Fue directamente a la oficina de Gabriel y llamó a la puerta. Cuando la abrió, le contó lo que había sucedido. Él no reaccionó como ella esperaba. En lugar de preocupación, parecía enojado. «Deberías haberme llamado inmediatamente», dijo. «Este tratamiento es delicado. No entiendes cómo funciona». Nora intentó explicar lo que Héctor le había dicho, que la medicina lo hacía sentir peor, no mejor, pero Gabriel la interrumpió. «No está a discusión», dijo. «VitaCorp sabe lo que está haciendo». Luego le dijo que se mantuviera al margen de todo lo relacionado con las inyecciones y le recordó que solo estaba allí para ayudar con el cuidado diario. Nora salió de la oficina sintiéndose frustrada y preocupada. Algo en la reacción de Gabriel no se sentía bien. Si el tratamiento era realmente seguro, ¿a qué ocultarlo? ¿Por qué enojarse en lugar de preocuparse? Y sobre todo, ¿por qué alguien había tomado la botella rota tan rápido sin decir una palabra? A la mañana siguiente, el mensajero de VitaCorp regresó como de costumbre, justo a las 9:00 a.m. Nora observó desde una ventana cómo el hombre le entregaba la nevera a Gabriel. El intercambio era siempre el mismo, silencioso, rápido y extraño. Ese día decidió seguir al mensajero después de que se fuera. Esperó unos minutos. Luego tomó su abrigo y salió. No fue muy lejos, solo lo suficiente para ver el sedán oscuro que usaba. Anotó el número de la matrícula y lo vio alejarse. No sabía qué planeaba hacer con esa información todavía, pero sentía que necesitaba empezar a recopilar pistas. Más tarde buscó en línea el código Z49B, pero no encontró nada. Ni referencias médicas, ni trabajos de investigación, ni siquiera rumores en foros médicos. Era como si la sustancia no existiera oficialmente. Nora comenzó a anotar todo lo que observaba en cada día. Horas, reacciones, detalles. Se sentía sola en esto, pero no podía ignorar la sensación de que algo terrible estaba sucediendo a puerta cerrada. Esa noche, mientras ayudaba a Héctor a prepararse para dormir, se sentó a su lado y le preguntó de nuevo cómo se sentía después de las inyecciones. Héctor desvió la mirada y permaneció en silencio por un momento. Luego dijo, «Duele después. Me siento mal del estómago. Mis brazos se vuelven pesados y no puedo dormir bien». Nora asintió y preguntó suavemente, «¿Alguna vez se lo dijiste a tu papá?» Héctor negó con la cabeza. «No escucha. Dice que tengo que tomarlo o no mejoraré». Nora miró alrededor de la habitación y notó la poca luz que había. El aire olía débilmente a productos químicos. Se dio cuenta de que había entrado en una situación mucho más seria de lo que esperaba. Ya no era solo una empleada doméstica. Era alguien que había descubierto un secreto, uno peligroso. Esa noche no pudo dormir. Siguió pensando en la botella rota, el ardor en su piel y la cara asustada de Héctor. Por primera vez entendió verdaderamente que algo profundamente incorrecto estaba sucediendo en esa casa, y no podía apartar la mirada.
Mientras limpiaba el dormitorio principal una tarde, Nora abrió el cajón inferior de una vieja cómoda. Estaba rígido, como si no se hubiera abierto en años. Dentro, debajo de un montón de bufandas descoloridas y algo de ropa doblada, encontró un pequeño libro de cuero. La cubierta estaba gastada y los bordes de las páginas amarillentos por el tiempo. Cuando lo abrió, inmediatamente vio el nombre Elisa Coronado, escrito en la primera página. Las manos de Nora se congelaron por un momento. Elisa era la difunta esposa de Gabriel, la madre de Héctor, la mujer que había muerto durante el parto. Por respeto, Nora dudó antes de seguir leyendo, pero algo la impulsó a continuar. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a leer. Al principio, las entradas eran ligeras, hablando de la vida diaria, pequeños momentos decorando la guardería y la emoción por el bebé. Pero a medida que las páginas se acercaban a los últimos días del embarazo, el tono cambió. Elisa escribió sobre sentirse extraña, entumecimiento en las piernas, mareos y un dolor muscular inusual. Estos detalles captaron rápidamente toda la atención de Nora. Elisa describió cómo los síntomas comenzaron lentamente. Una mañana sintió las piernas débiles. Unos días después le costaba subir escaleras. Empezó a sentirse agotada sin razón. Los mareos le dificultaban permanecer de pie por mucho tiempo y a veces sus manos temblaban. Visitó a los médicos repetidamente, pero seguían diciéndole que todo era normal en un embarazo. Según sus entradas, le recetaron un suplemento especial para ayudar con la energía y la nutrición. Elisa mencionó que este suplemento provenía directamente de un programa médico privado conectado a VitaCorp. El aliento de Nora se cortó en su garganta cuando leyó ese nombre. Elisa había tomado algo hecho por la misma compañía que ahora inyectaba a Héctor cada mañana. Las entradas del diario no se detuvieron allí. Elisa explicó cómo el suplemento se entregaba en recipientes sin marcar, cómo los médicos prometían que los fortalecería tanto a ella como al bebé. Pero los síntomas continuaron empeorando y sentía que nadie escuchaba realmente sus preocupaciones. Lo que más sorprendió a Nora fue que los síntomas que Elisa describía eran casi idénticos a los que Héctor estaba experimentando. Hormigueo en las piernas, debilidad y problemas musculares. Elisa incluso escribió una línea que se quedó con Nora mucho después de cerrar el libro. Me dicen que estoy imaginando cosas, pero sé que algo está mal. La última entrada estaba fechada justo un día antes de que Elisa entrara en trabajo de parto. Terminaba abruptamente, a mitad de frase. No había despedida, ni pensamientos finales, solo una parada brusca, como si Elisa no hubiera tenido tiempo de regresar y terminarla. Nora se sentó allí en silencio, sosteniendo el libro con fuerza. Su mente estaba acelerada. Si Elisa había sido afectada por algo relacionado con VitaCorp durante el embarazo, era posible que la condición de Héctor hubiera comenzado antes de que él naciera. Eso lo cambiaba todo. No era solo una mala reacción a un medicamento. Esto podría ser el resultado de algo mucho más profundo, algo oculto. Nora sabía que tenía que mostrarle el diario a Gabriel, sin importar cómo pudiera responder. Más tarde esa noche, Nora reunió su coraje y caminó hacia la oficina de Gabriel. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con aspecto cansado y distante como de costumbre. Ella llamó una vez y entró, sosteniendo el diario en sus manos. Encontré esto mientras limpiaba el dormitorio, dijo con cuidado. Gabriel levantó la vista sin mucho interés. Cuando ella colocó el libro sobre el escritorio y lo abrió en una de las últimas entradas, su expresión cambió. Miró las páginas, pero no leyó. Es el diario de Elisa, dijo. Nora suavemente. Ella estaba teniendo los mismos síntomas que Héctor tiene ahora. Mencionó un suplemento de VitaCorp. Gabriel cerró el libro de inmediato. Su voz era fría cuando finalmente habló.
Leer eso no cambiará nada, dijo. Ella se ha ido y nada la traerá de vuelta. Nora intentó explicar que podría ayudarlos a entender lo que le estaba pasando a Héctor, pero Gabriel se levantó y terminó la conversación. Déjalo en paz, dijo firmemente. Estás aquí para cuidar de Héctor. No desentierres el pasado. Ella no estaba enojada con Gabriel, al menos no del todo. Vio el dolor detrás de sus duras palabras, pero también vio algo más: miedo. Él no quería enfrentar lo que el diario sugería. Quizás ya sabía parte de ello. Quizás había sospechado algo durante años, pero eligió no actuar. Nora regresó a su habitación y guardó el diario en un lugar seguro. Releyó las páginas finales una y otra vez. Elisa no había muerto de repente. Su cuerpo le había estado advirtiendo durante semanas y nadie le había creído. Ahora su hijo sufría casi de la misma manera. Nora sabía que esto no era solo una coincidencia. También entendió que no obtendría ayuda de Gabriel. Su silencio no era solo dolor, era negación. Y esa negación era peligrosa. Si quería ayudar a Héctor, necesitaría seguir buscando respuestas por su cuenta. No más esperas. No más esperar que alguien más actuara. A la mañana siguiente, Nora se despertó temprano y comenzó a escribir todo. Copió las últimas entradas de Elisa en un cuaderno aparte. Hizo una cronología listando los síntomas, los medicamentos, los médicos que Elisa había mencionado. Luego, agregó la rutina médica de Héctor, lo que recibía, cuándo y cómo reaccionaba. Todo comenzaba a formar un patrón, un vínculo que unía a madre e hijo a través de una cadena de decisiones médicas ocultas. Nora también hizo una lista de nombres, con la esperanza de localizar a uno de los médicos que Elisa había mencionado. Si alguno de ellos todavía trabajaba con VitaCorp, podrían saber qué era realmente el Z49B o qué había contenido el suplemento. Nora sintió una creciente sensación de urgencia. Héctor estaba empeorando, no mejorando, y el tiempo se estaba agotando. No sabía qué encontraría o cuán peligroso podría ser, pero ya había tomado una decisión. Si nadie más iba a descubrir la verdad, ella lo haría, incluso si eso significaba hacerlo sola. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La salud de Héctor comenzó a empeorar. Lo que comenzó como debilidad en sus piernas ahora se había convertido en algo mucho más doloroso y aterrador. Comenzó a tener dolores agudos en la espalda y el estómago. A veces lloraba durante horas por la noche. Sus brazos se contraían sin control y a veces no podía sostener objetos o incluso levantar la cabeza correctamente. La fiebre iba y venía, especialmente en las primeras horas de la mañana. Nora notó el sudor empapando su almohada y sus pequeñas manos agarrando las sábanas cuando el dolor golpeaba. Gabriel se volvió cada vez más ansioso, pero continuó confiando en el tratamiento de VitaCorp. Cada vez que Héctor empeoraba, Gabriel llamaba a la compañía. Siempre prometían que lo que Héctor estaba experimentando era normal y parte del ajuste del cuerpo. También decían que las dosis necesitaban aumentar para obtener mejores resultados. Gabriel aceptó, aunque el costo estaba creciendo. Cada nuevo vial de la supuesta medicina venía con un alto precio, y Nora sabía que todos estaban pagando por algo que no estaba ayudando. Nora prestó mucha atención a todo. Comenzó a rastrear los síntomas de Héctor en su cuaderno. Con el tiempo, notó algo extraño. Cada vez que una entrega se retrasaba y Héctor pasaba 1 o 2 días sin recibir su inyección, su condición mejoraba ligeramente. Todavía no podía caminar, pero el dolor disminuía y las fiebres no aparecían. Cuando la medicación se reanudaba, los espasmos regresaban de inmediato.
Esto sucedió más de una vez y fue suficiente para convencerla de que algo andaba mal con el tratamiento en sí. Se lo mencionó suavemente a Gabriel, pero él lo desestimó rápidamente. «Necesita consistencia», dijo. «Eso es lo que los médicos me siguen diciendo». Nora no discutió, pero sabía que ya no podía confiar en Gabriel. Estaba cegado por la esperanza y la culpa. Empezó a quedarse despierta hasta tarde, vigilando las puertas de la mansión, buscando cualquier cosa inusual. Una noche, alrededor de las 11 p.m., vio una camioneta de reparto entrar por la parte de atrás. No parecía un vehículo médico, sin logotipos, solo una camioneta blanca sin insignias, moviéndose silenciosamente en la oscuridad. Esa misma noche, Nora siguió la camioneta a pie por una corta distancia después de que no fuera. No pudo acercarse demasiado sin ser vista, pero anotó el número de la matrícula. A la mañana siguiente, usó una computadora en la ciudad para hacer una búsqueda básica en línea. Llevó tiempo, pero finalmente encontró un vínculo entre la camioneta y una compañía de la que nunca había oído hablar antes, Genexis Labs. Fue difícil encontrar información pública. La compañía no tenía sitio web y casi nada aparecía en los artículos de noticias, pero a través de una base de datos de registros legales encontró un detalle clave. Genexis figuraba como una subsidiaria de VitaCorp. Ese descubrimiento le revolvió el estómago. Siguió investigando. Unos pocos artículos de investigación pequeños y documentos archivados de años anteriores mencionaban a Genexis en conexión con pruebas en humanos. Un documento vago incluso hacía referencia a un código de sustancia, Z49B, que era la misma etiqueta en la medicación de Héctor. Nora se quedó sentada, conmocionada. No era solo una mala medicina. Era parte de un experimento de investigación oculto. Durante los días siguientes, Nora intentó confirmar todo lo que pudo. Cronometró cada entrega nocturna. Notó que no todas las cajas de las camionetas iban a la mansión Coronado. Algunas se transferían a furgonetas más pequeñas, estacionadas cerca de la propiedad. Furgonetas que luego se alejaban en diferentes direcciones. Siguió una de esas furgonetas a pie durante unas cuadras antes de perderla. Cuando regresó a casa, investigó más a fondo sobre Genexis. Finalmente, encontró un resumen de investigación, no disponible públicamente, pero aún guardado en una base de datos científica. Describía la prueba de un nuevo compuesto neurológico en niños con enfermedades relacionadas con los músculos. El archivo no mencionaba nombres, pero incluía síntomas, parálisis, espasmos, fiebre y eventual estrés orgánico. Describía los resultados como no concluyentes y decía que las pruebas estaban en curso. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Héctor no estaba enfermo por una enfermedad desconocida. Estaba siendo utilizado sin consentimiento para probar algo nunca aprobado para su uso, y los síntomas no eran efectos secundarios, eran exactamente lo que la droga estaba diseñada para hacer. Las manos de Nora temblaron mientras copiaba todo lo que encontraba. Su cuaderno ahora estaba lleno de registros, fechas, números de camionetas, nombres de compañías, síntomas y reacciones. Aún no sabía cómo exponer todo esto, pero sabía una cosa con certeza. Héctor había sido convertido en un sujeto de prueba. Las promesas de curación eran mentiras diseñadas para mantener a Gabriel callado y obediente. Los costos crecientes no eran solo por la medicina, eran un pago para mantener el sistema funcionando sin problemas y sin preguntas. Nora entendió que si se enfrentaba a VitaCorp directamente, podrían silenciarla o hacerla desaparecer. Había visto cómo operaban, cómo entregaban medicamentos sin marcar, cómo amenazaban a Gabriel por teléfono y cómo el doctor sonreía con palabras ensayadas mientras escondía veneno. Pero no planeaba huir ni esconderse.
Comenzó a tomar fotos de los viales, a grabar videos de las entregas y a preparar copias de toda la evidencia. Esta vez, no dejaría que lo encubrieran. Ahora, cada vez que Nora miraba a Héctor, veía más que un niño con dolor. Veía el resultado del plan secreto de una compañía poderosa. Todavía actuaba con normalidad durante el día, ayudando con las comidas, limpiando la casa y manteniéndose cerca de Héctor. Pero tras bastidores se estaba preparando para actuar. Escondió copias de sus notas en 3 lugares diferentes de la casa por si alguien intentaba llevárselas. También comenzó a contactar a personas de forma anónima, buscando periodistas o ex empleados de Vitacorp. Cada noche verificaba su información y añadía nuevos detalles. Su miedo se había convertido en determinación. El milagro fallido que Vitacorp prometía no era más que un desastre controlado. Héctor no estaba siendo curado, estaba siendo dañado a propósito, y ahora que Nora sabía la verdad, no se detendría hasta encontrar una manera de terminarlo. Había descubierto el corazón del problema. Z49B no era un tratamiento que salió mal, era un experimento humano, y Héctor estaba en el centro de todo. Nora había pasado días reuniendo pruebas, documentando todo lo que podía sobre el tratamiento de Héctor, las entregas de Vitacorp y la conexión con Genexis Labs. Su cuaderno estaba lleno de fechas, síntomas, fotos y nombres. Después de lo que había aprendido, no podía permanecer en silencio por más tiempo. Esa tarde, caminó directamente a la oficina de Gabriel con la carpeta en sus manos. Él estaba sentado detrás de su escritorio, leyendo papeles, apenas levantando la vista cuando ella entró. «Necesitamos hablar», dijo firmemente. Colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió. «Esto es todo lo que he encontrado. Su hijo no está enfermo. Está siendo utilizado en una prueba de drogas». Gabriel miró las páginas por un momento, pero luego las apartó. «No sabes de lo que estás hablando», dijo, su voz ya elevándose. Nora no retrocedió. Señaló un documento con el código Z49B y explicó cómo los síntomas de Héctor empeoraban después de cada dosis. Fue entonces cuando Gabriel perdió el control. Le gritó, la acusó de querer dinero y le dijo que abandonara la casa de inmediato. Nora se quedó allí, sorprendida por su reacción. Había esperado resistencia, tal vez incredulidad, pero no ira. Las manos de Gabriel temblaban mientras señalaba la puerta. «¿Crees que no me importa mi hijo?», gritó. «Vienes a mi casa acusándome después de todo lo que he hecho». Nora intentó calmarlo, pero él no escuchaba. Repitió que estaba despedida y que no tenía derecho a investigar nada. «Confié en ti», dijo. «Ahora vete antes de que llame a la policía». Nora salió de la oficina con el corazón palpitante. Fue directamente a la habitación de Héctor para ver cómo estaba. Respiraba rápido, su cara roja por la fiebre. Entonces, de repente, su cuerpo se puso rígido y comenzó a temblar incontrolablemente. Una fuerte convulsión se apoderó de él. Nora no lo pensó 2 veces. Lo envolvió en una manta y corrió afuera al jardín, esperando que el aire fresco pudiera ayudar. Lo colocó suavemente en un banco y le tomó la mano, susurrando que estaría bien. Mientras estaba sentada en el jardín con Héctor, tratando de ayudarlo a respirar, Nora escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente y vio al Dr. Fabián Montes de pie cerca del seto, vestido con el mismo traje azul elegante. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran fríos. «Ya has causado suficientes problemas», dijo. «Entrega lo que tomaste». Nora se interpuso entre él y Héctor. «No te daré nada», dijo. Montes dio un paso más cerca, su mano metiéndose dentro de su abrigo. Fue entonces cuando vio la pistola. Su cuerpo se tensó, pero no se movió. «No tienes idea de en lo que estás metida», dijo. «Devuelve los archivos y olvidaremos que esto sucedió.
Nora se negó de nuevo, esta vez más fuerte. Justo cuando Montes abría la boca para amenazarla una vez más, una voz vino de la entrada. ¿Qué demonios está pasando? Era Gabriel. Estaba allí, observando la escena. Montes se dio la vuelta, sorprendido y en pánico. «Esto no es lo que parece», dijo rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Gabriel lo había oído todo. En su prisa por irse, Montes se giró para correr, pero en el proceso dejó caer una carpeta que llevaba bajo el brazo. Cayó al suelo cerca del camino del jardín y se abrió ligeramente. El logotipo de Vitacorp estaba impreso en el frente. Gabriel se acercó y la recogió. Hojeó las páginas y su rostro se puso pálido. Los documentos dentro eran informes internos, confidenciales, que mostraban toda la verdad sobre el Z49B. El químico fue diseñado para causar parálisis temporal en pacientes jóvenes, forzando una dependencia continua de medicamentos adicionales. El objetivo no era curar, sino mantener a los pacientes en tratamiento el mayor tiempo posible, asegurando ganancias continuas. Gabriel no podía creer lo que estaba leyendo. Las dosis, los efectos secundarios e incluso el nombre de Héctor figuraban como parte del grupo de prueba. Sus manos temblaron mientras dejaba caer la carpeta al suelo. Había pagado por cada vial. Había confiado en Vitacorp y ahora se daba cuenta de que, sin saberlo, había permitido que esto le sucediera a su propio hijo. Gabriel se quedó quieto durante varios segundos, silencioso y aturdido. Nora se acercó y dijo: «Traté de decírtelo», pero Gabriel no pudo responder. Miró a Héctor, ahora durmiendo en la manta sobre el banco, y luego de nuevo a la carpeta. Su voz era baja y quebrada cuando finalmente habló. «Les di todo. Pensé que lo estaba salvando». Nora asintió. «¿Te mintieron? Pero no es demasiado tarde para detenerlo». Gabriel miró los papeles de nuevo, luego de vuelta a la casa. El doctor Montes se había ido, habiendo desaparecido en la noche, pero su error había dejado atrás la verdad. Gabriel se agachó, recogió la carpeta de nuevo y la sostuvo con fuerza. Por primera vez en meses, su rostro cambió. La ira había desaparecido, reemplazada por la culpa y algo más: determinación. No sabía qué vendría después, pero sabía lo que había que hacer. Él había ayudado a crear esta tragedia y ahora tenía que arreglarla de alguna manera. Ambos regresaron a la casa lentamente, Nora cargando a Héctor, mientras Gabriel seguía de cerca. Nadie dijo mucho. La noche se sentía más pesada ahora, no por la confusión, sino por la claridad. Ya no había excusas ni falsas esperanzas. La verdad había sido expuesta. Gabriel no intentó defender a Vitacorp más. No discutió ni le pidió a Nora que se mantuviera alejada del asunto. En cambio, le pidió que le mostrara todo lo que había recopilado. Por primera vez, estaban del mismo lado. Mientras Nora exponía sus notas y fotos, Gabriel asimilaba todo. Se veía cansado, más viejo que nunca, pero más concentrado. «Usaron a mi hijo para probar una droga», dijo, más para sí mismo que para ella. «Y yo les ayudé a hacerlo». Nora le puso la mano en el brazo. «Ahora los detenemos». Gabriel asintió lentamente. El daño estaba hecho, pero la lucha no había terminado. Las mentiras ya no estaban ocultas, y Gabriel Coronado finalmente estaba listo para enfrentar la verdad. Gabriel se quedó despierto toda la noche, sentado en su escritorio, rodeado por la carpeta abierta de Vitacorp y los documentos que Nora había recopilado. La casa estaba completamente en silencio, pero su mente estaba ruidosa con pensamientos. Leyó cada página, línea por línea, incapaz de detenerse. Cuanto más leía, peor se ponía. El nombre de Héctor aparecía varias veces junto con códigos y fechas que coincidían con su programa de tratamiento. También se enumeraban otros niños, algunos con notas sobre síntomas similares,
otros marcados como no respondedores o retirados del ensayo. El lenguaje era frío, clínico y sin emoción. Para VitaCorp no eran pacientes, eran sujetos de prueba. Vio evidencia de sobornos pagados a médicos, informes alterados y documentos falsos enviados a los padres. La compañía había utilizado a familias adineradas como financiadores inconscientes, escondiéndose detrás de la esperanza y las promesas. La culpa golpeó a Gabriel con fuerza. Había financiado el lento sufrimiento de su propio son. Cada firma, cada pago, cada aceptación silenciosa había jugado un papel en todo ello sin siquiera darse cuenta. Cuando Nora entró en la oficina a primera hora de la mañana, encontró a Gabriel todavía sentado en el escritorio. Sus ojos estaban rojos y las páginas estaban esparcidas por todas partes. Él la miró, pero no dijo nada al principio. No tuvo que hacerlo. Ella podía ver todo en su rostro, el dolor, la culpa, la revelación. Se acercó y se sentó a su lado. Por un largo momento hubo silencio. Luego, en voz baja, Gabriel dijo: «Usaron a mi hijo, y yo les dejé». Su voz se quebró. Nora le puso una mano suavemente en el hombro y le dijo que no era su culpa. Él negó con la cabeza. Estaba tan desesperado por arreglar las cosas. No vi lo que estaban haciendo. Fue entonces cuando Nora, después de contenerlo durante tanto tiempo, finalmente le contó la verdad sobre su propio pasado. Su hija había muerto años antes después de recibir un medicamento en un hospital público. Esa droga fue vinculada más tarde a VitaCorp. No tenía idea de que estaban conectados hasta que vio el nombre de nuevo en esta casa. Gabriel se volvió hacia ella atónito. «¿Así que ya sabías de lo que eran capaces?», preguntó. Nora asintió lentamente. No todo, pero lo suficiente como para tener miedo. Ambos se sentaron en silencio de nuevo, el peso de sus pérdidas conectándolos de una manera que las palabras no podían explicar. ¿Cuáles eran las posibilidades de que ambos, uno rico y otro pobre, hubieran sufrido por las mentiras de la misma compañía? Ya no parecía una coincidencia. Tal vez fue el destino. Tal vez estaban destinados a encontrarse, destinados a descubrir la verdad juntos. Gabriel finalmente dejó que las emociones tomaran el control. Lloró, no fuerte, pero profundamente. Nora se quedó a su lado, sosteniendo su mano, dejándolo liberar todo lo que había guardado dentro durante años. Cuando las lágrimas se detuvieron, Gabriel la miró y dijo: «Tenemos que detenerlos. Tenemos que hacer esto público». Nora estuvo de acuerdo. Comenzaron a hacer planes para copiar los documentos, contactar a las personas adecuadas y preparar todo. Pero no se dieron cuenta de que el tiempo se estaba agotando y que alguien ya los estaba observando. Más tarde ese día, mientras se preparaban para salir de la casa y dirigirse a la ciudad, Nora fue a revisar las cámaras. Había desarrollado el hábito de revisar el sistema de seguridad a diario desde que las cosas habían comenzado a sentirse inseguras. Pero esta vez algo andaba mal. Las pantallas estaban oscuras. Todas las transmisiones de las cámaras no mostraban señal. Intentó reiniciar el sistema, pero nada cambió. Gabriel revisó las cerraduras de las puertas. Todas estaban desactivadas. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. «Esto no tiene sentido», dijo, caminando rápidamente por la casa, revisando ventanas y entradas. Cada sistema en el que confiaban para su seguridad se había caído al mismo tiempo. Eso no podría ser un accidente. Nora revisó la caja de fusibles y descubrió que los cables habían sido manipulados. Los cables estaban cortados, pero no limpiamente, sino arrancados, como si se hubiera hecho con prisa. Las luces del jardín, los sensores de movimiento, incluso las líneas telefónicas estaban muertas. Gabriel miró a su alrededor, tratando de mantener la calma, pero ahora estaba claro.
Esto no fue una falla aleatoria, fue una advertencia. Alguien había estado aquí o planeaba regresar. El miedo comenzó a invadir. Gabriel cerró todas las cortinas y le dijo a Nora que mantuviera a Héctor cerca. Revisó cada puerta de nuevo, esta vez colocando muebles frente a algunas de ellas. Habían planeado ir a la policía, a la prensa, a cualquiera que pudiera ayudar, pero ahora estaban atrapados, al menos por el momento. Nora llamó a Héctor y lo llevó a la sala de estar donde todos podían permanecer juntos. Gabriel caminaba de un lado a otro, repasando las posibilidades. «Lo saben», dijo finalmente. «VitaCorp sabe que vamos a exponerlos». Nora no preguntó cómo lo sabía. Ella también lo sentía. La carpeta, la confrontación en el jardín, los datos faltantes, todo apuntaba a una cosa. Estaban siendo observados. Todo había estado bien hasta que intentaron defenderse. Ahora, las cámaras estaban apagadas. La casa estaba abierta y alguien se había asegurado de que se sintieran inseguros. Nora revisó su bolsillo y sintió la memoria USB con las copias de seguridad. «Todavía tenemos lo que necesitamos», susurró. Gabriel la miró con una mezcla de miedo y resolución. «Entonces, tenemos que movernos rápido». Pero antes de que pudieran hacer algo más, los faros de un coche destellaron a través de la ventana delantera. Un sedán oscuro acababa de entrar en el camino de entrada. No era la camioneta de reparto habitual. Este era un sedán elegante y oscuro. El motor se apagó. Nadie salió de inmediato. Gabriel se apartó de la ventana e hizo una señal a Nora para que se mantuviera agachada. La puerta principal no había sido cerrada, porque el sistema había fallado. Nora se movió para agarrar la silla de ruedas de Héctor mientras Gabriel miraba por la cortina lateral. Después de unos segundos, la puerta del coche se abrió. Un hombre salió lentamente, vestido con un abrigo oscuro. Caminaba con determinación, su rostro difícil de ver en la tenue luz, pero Gabriel reconoció la forma, la manera en que se movía. «Es él», dijo en voz baja, «el que está detrás de todo esto». Las manos de Nora se apretaron alrededor de la silla. El hombre no era solo un mensajero, era el que lo controlaba todo, y ahora había venido a terminar lo que empezó. Dentro de la casa todo se quedó en silencio, el aire se sentía pesado y cada sonido se hizo más agudo. El tic-tac del reloj, el crujido del suelo bajo los zapatos de Gabriel. La manija de la puerta principal se movió ligeramente, pero no se abrió. Todavía tenían unos momentos antes de que quienquiera que estuviera afuera forzara la entrada. Nora miró a Gabriel y preguntó, «¿Qué hacemos?». Él no respondió de inmediato. Luego, lentamente se giró y dijo, «Protegemos a Héctor, no entregamos la evidencia, pase lo que pase». Nora asintió. Agarró la memoria USB y la metió profundamente en el bolsillo de su abrigo. Gabriel tomó la carpeta y se dirigió al espacio oculto bajo las escaleras. Escondieron todo lo más rápido que pudieron, luego se quedaron juntos esperando. La verdad finalmente había salido a la luz, pero ahora el costo de saberla se había vuelto peligrosamente real. En ese momento, entendieron que exponer a VitaCorp no sería fácil. El hombre de afuera era prueba de ello, pero incluso con miedo, ya no estaban solos y ya no tenían miedo de luchar. Arturo Solís llegó justo después del mediodía. Una camioneta negra se detuvo frente a la mansión Coronado y varios hombres con trajes oscuros salieron primero. Miraron alrededor de la propiedad, revisando cada rincón antes de abrir la puerta para el último pasajero. Solís salió con calma, vestido con un costoso traje gris, su rostro inexpresivo. Su presencia llenó el espacio de tensión. Gabriel estaba esperando cerca de la puerta principal. Nora se quedó adentro, observando desde la distancia mientras sostenía a Héctor cerca. Solís entró sin dudarlo, asintiendo brevemente a Gabriel. «Hablemos»,
dijo fríamente. Los dos hombres entraron en el estudio mientras los guardaespaldas esperaban cerca. Nora, preocupada pero decidida, lo siguió en silencio y se quedó cerca de la puerta donde podía oír. Dentro, el tono de Solis era claro y directo. «Estamos preparados para ofrecerte $20 millones», dijo. «A cambio, firmarás un acuerdo para mantener todo en secreto, sin policía, sin prensa, sin demandas». Gabriel no habló. Solis se inclinó y añadió: «Acéptalo, o tu hijo no volverá a caminar». Ella no se movió de su sitio, pero rápidamente sacó su teléfono del bolsillo, abrió la grabadora de voz y tocó el botón de transmisión en vivo a un contacto que ya había advertido. Su amigo periodista estaba ahora escuchando en tiempo real. De vuelta en la habitación, Solis continuó hablando. «No entiendes cuán profundo es esto, Gabriel. No se trata solo de un niño. Si hablas, todo se derrumba». Las manos de Gabriel estaban apretadas. «Experimentaron con niños», dijo. Solis no lo negó. «Fue necesario para el progreso, y tu dinero lo hizo posible, así que no pretendamos que solo eres una víctima». Nora sabía que había oído suficiente. Retrocedió lentamente hacia el pasillo, enviando un mensaje de texto de una palabra a su contacto. «Envía». Justo cuando presionó enviar, Solis salió y la vio. Sus ojos cayeron inmediatamente sobre el teléfono en su mano. Al darse cuenta de lo que había sucedido, se abalanzó hacia adelante e intentó agarrarlo. Nora se echó hacia atrás, pidiendo ayuda a gritos. Uno de los guardaespaldas comenzó a moverse en su dirección. Antes de que la situación pudiera escalar, una voz fuerte gritó desde la entrada: «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Oficiales armados irrumpieron en la casa con las armas en alto. Solis se congeló. Montes, que se había colado por la parte de atrás poco después de la llegada de Solis, intentó escabullirse, pero fue inmediatamente agarrado y esposado. Nora retrocedió mientras los oficiales tomaban el control de la escena. Gabriel se quedó en shock mientras todo se desarrollaba. La policía explicó que habían recibido una grabación en tiempo real de Solis ofreciendo un soborno y amenazando la salud de un niño, suficiente para emitir una orden de arresto inmediata. Los oficiales le pusieron las esposas a Solis, leyéndole sus derechos. Su máscara de calma finalmente se rompió y gritó: «No entienden lo que están haciendo». Pero nadie escuchó. Se acabó. Los secretos de Vitacorp ya no estaban ocultos. Los oficiales recogieron evidencia de la casa, incluidos los viales de Z49B y los documentos ocultos. Los paramédicos llegaron momentos después y comenzaron a examinar a Héctor. Uno de los médicos miró a Nora y dijo: «Podría haber una manera de ayudarlo. Tendremos que actuar rápido». En minutos, confirmaron lo que Nora había temido durante semanas. El compuesto Z49B estaba diseñado para bloquear las señales entre el cerebro y los músculos. No destruía los nervios, los suprimía. Un médico explicó: «No es permanente, pero cuanto más tiempo permanece en el sistema, más difícil es revertirlo». Nora preguntó: «¿Hay un tratamiento?». El médico asintió: «Hay un antídoto. Nunca se hizo público, pero encontramos menciones de él en la base de datos a la que accedimos a través de los registros de Vitacorp». Gabriel estaba al lado de Héctor, observando mientras el equipo lo preparaba para un traslado inmediato. «Lo llevaremos a un hospital seguro», uno de los paramédicos dijo. «Necesitará cuidados intensivos, pero si comenzamos pronto, hay una posibilidad real de recuperación». Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Se inclinó y besó la frente de su hijo. Héctor, débil pero consciente, le dedicó una pequeña sonrisa. Mientras la ambulancia se alejaba, Gabriel se quedó en el camino de entrada, observando hasta que las luces intermitentes desaparecieron de la vista. Nora estaba a su lado, con el teléfono todavía en la mano.
La policía ya se había llevado a Solis y a Montes bajo custodia. Los periodistas habían comenzado a congregarse cerca de las puertas. La verdad se había extendido rápidamente. Gabriel miró a Nora y dijo: «No sé cómo agradecerte». Ella negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo. Solo lucha por él ahora». Él asintió. «Lo haré». Esa frase lo significaba todo. No era una promesa para ella. Era una promesa para Héctor. Una promesa de que ya no estaría en manos de compañías que mentían, que ya no sería tratado como un experimento. Gabriel había pasado años huyendo de su pasado, tratando de arreglar las cosas con dinero y silencio. Pero ahora entendía que la verdadera fuerza provenía de levantarse, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Enfrentaría cada consecuencia, cada verdad por su hijo. De vuelta dentro de la mansión, todo se sentía diferente. La casa, una vez llena de secretos y miedo, ahora se sentía como un lugar donde podría comenzar un nuevo capítulo. Los sistemas de seguridad se volvieron a activar. Los archivos de Vitacorp fueron sellados y entregados a las autoridades. Nora comenzó a empacar algunas de las cosas de Héctor para llevarlas al hospital más tarde. Gabriel caminó lentamente por las habitaciones, como si viera todo por primera vez. Se detuvo en la habitación de Héctor, donde los juguetes todavía estaban en su lugar y la cama estaba deshecha. Se sentó y miró la pared por un largo momento. Luego se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. El jardín donde tanto había sucedido parecía pacífico de nuevo. Sacó su teléfono, llamó al hospital y pidió actualizaciones cada hora. «No lo pierdan de vista», le dijo a la enfermera. Al terminar la llamada, susurró para sí mismo: «Esta vez lucharé por ti, mi niño», y por primera vez lo decía con cada palabra. Varios meses habían pasado desde esa noche aterradora en que todo cambió. Después de semanas de tratamiento, terapia diaria y monitoreo constante, Héctor finalmente estaba mejorando. El antídoto había funcionado lentamente, ayudando a su sistema nervioso a recuperar el control. Los médicos advirtieron que sería un largo camino, pero Gabriel nunca se apartó de su lado. Nora también estaba allí, apoyando a Héctor en cada pequeña victoria. Y entonces, una mañana, algo increíble sucedió. Mientras intentaba alcanzar un juguete en el suelo, Héctor se levantó lentamente y se puso de pie por sí mismo. Sus piernas temblaban, pero no se cayó. Gabriel, sentado cerca, dejó caer su periódico y se quedó helado. Nora se cubrió la boca, las lágrimas ya brotando. Héctor dio un paso, luego otro. Tambaleó, pero siguió adelante. 3 pasos completos antes de que Nora lo atrapara en un abrazo. Gabriel se unió a ellos, atrayendo a 1960 ambos a sus brazos. «Lo hiciste, Héctor», susurró. «Realmente lo hiciste». Ese momento marcó un punto de inflexión. No se trataba solo de caminar, se trataba de recuperar su vida. La noticia del escándalo de Vitacorp se había extendido rápidamente después del arresto de Solis. La grabación que Nora hizo se convirtió en el centro de la investigación. Compartida por todos los principales medios de comunicación, los periodistas descubrieron contratos ocultos, informes y documentos financieros que vinculaban a la compañía con ensayos de drogas ilegales en múltiples países. Docenas de familias se presentaron compartiendo historias como la de Gabriel. Niños dañados por un tratamiento que se les dijo que los salvaría. La compañía colapsó bajo el peso de las demandas y las investigaciones gubernamentales. Vitacorp fue disuelta oficialmente por orden judicial. Sus activos fueron congelados. Ejecutivos clave, incluidos el Dr. Montes y Arturo Solis, enfrentaron múltiples cargos y permanecieron tras las rejas. Pero para Gabriel, la historia no terminó con la justicia. Quería hacer más. Con el aliento de Nora, donó una gran parte de su fortuna para iniciar una fundación.
Su misión era simple: apoyar y proteger a las víctimas de pruebas farmacéuticas ilegales. La organización ofrecía atención médica, ayuda legal y educación para familias que no tenían a dónde más acudir. Se convirtió en el legado que quería dejar atrás. Por Héctor y por Elisa. Nora nunca se apartó de su lado. Ya no era solo la mujer que limpiaba las habitaciones o cocinaba la cena. Se había convertido en parte de la familia en todos los sentidos. Héctor la veía como una segunda madre, y Gabriel confiaba en ella más que en nadie. Compartían comidas, tomaban decisiones juntos y se apoyaban mutuamente. La mansión, una vez llena de frialdad y silencio, había cambiado. La luz ahora entraba en habitaciones que habían estado cerradas durante años. La risa regresó. Gabriel reabrió partes de la casa que habían estado cerradas por el duelo. Él y Nora pintaron la habitación de Héctor de un azul brillante y lo dejaron elegir decoraciones para el pasillo. La vida estaba encontrando lentamente su lugar de nuevo. Gabriel comenzó a escribir sobre todo lo que había sucedido, no por lucro, sino para asegurarse de que nadie olvidara el costo del silencio. Nora ayudó a organizar eventos para la fundación, compartiendo su historia con valentía. Lo que había comenzado como dolor se había convertido en algo poderoso, algo real. No eran solo sobrevivientes, eran una familia reconstruida. Una mañana cálida, los tres fueron en coche al cementerio donde estaba enterrada Elisa. Fue idea de Héctor. Había pedido visitarla. Nora lo ayudó a caminar los últimos pasos hasta la tumba, guiando su ritmo. Gabriel estaba a su lado, sosteniendo un pequeño ramo de flores blancas. La lápida era simple, elegante, y estaba rodeada de hierba fresca. Héctor miró la tumba en silencio. Luego se volvió hacia Nora y le tomó la mano. «Mami», dijo suavemente señalando al cielo, «la mami de antes te envió para cuidarme». La garganta de Nora se apretó. Se agachó, abrazándolo suavemente. Gabriel los miró a ambos y no pudo detener las lágrimas. Sonrió a través de ellas, dejando que la emoción saliera sin ocultarla. Fue un momento lleno de significado, no de tristeza, sino de paz. Elisa se había ido, pero su amor nunca se había marchado. De alguna manera, a través del dolor y el tiempo, su memoria había ayudado a construir algo nuevo. Gabriel colocó las flores junto a la lápida y susurró: «Está bien ahora». Los ecos del pasado se habían suavizado. Los largos pasillos, que una vez se sintieron como una prisión, ahora albergaban vida. La silla de ruedas de Héctor estaba en un rincón, ya no era necesaria. Todos los días había juguetes esparcidos por la sala de estar. Flores frescas adornaban los alféizares de las ventanas. Nora cocinaba la cena mientras Gabriel ayudaba a Héctor a poner la mesa. Había música sonando y el sonido de Mindebestintus. La risa llenaba las habitaciones. La casa estaba viva de nuevo. No más secretos, no más miedo. La verdad había traído dolor, pero también había traído sanación. La fundación recibía cartas de agradecimiento cada semana y nuevas familias eran ayudadas cada mes. Gabriel continuó escribiendo y Nora comenzó a compartir su experiencia públicamente, inspirando a otros a hablar. Lo que una vez pareció un final se había convertido en un nuevo comienzo. Se había hecho justicia, no solo en los tribunales, sino en la forma en que vivían ahora. Y eso era algo que ningún dinero o silencio podría borrar jamás. Esa noche, Gabriel estaba en la ventana de su estudio, mirando el jardín. El mismo lugar donde una vez pensó que lo había perdido todo, ahora estaba lleno de vida de nuevo. Vio a Héctor correr lentamente, jugando con una pelota, mientras Nora se sentaba cerca leyendo un libro. Abrió la ventana y dejó entrar los sonidos de su risa. Cerrando los ojos por un momento, respiró profundamente y se permitió sentir paz, no forzada ni imaginada, sino real. Por primera vez en años, el peso en su pecho había desaparecido. Había cometido errores.
Había mirado hacia otro lado cuando debería haber actuado, pero ahora había hecho lo correcto. La verdad había traído sufrimiento, pero también había traído libertad, no solo para el cuerpo de Héctor, sino para todos sus corazones. La mansión, una vez un lugar de dolor y silencio, se había convertido de nuevo en un hogar. Gabriel sonrió mientras susurraba para sí mismo: «Esta es la vida que Elisa hubiera querido. Este es nuestro nuevo amanecer».